Bueno, ya estamos de regreso en Región Emprendedora Siempre he y a soñado continuación nos conectamos con nuestro panelista Alejandro Maureira para que revisemos las tendencias económicas para Arica, para Chile. Alejandro, bienvenido a Región Emprendedora. Hola Alexandro, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, parece que estoy con unos problemas por acá. Seguro, ya vamos a solucionar ese tema. Bueno, como saben, Alejandro es economista senior, es director de empresas, es docente, participa activamente en el ecosistema emprendedor en Chile a través de Adventure Capital, donde ayuda a destacadas startups a valorizarse, capitalizarse y acelerar su crecimiento y perpetuar su participación en los mercados en que se desarrollan. Aparte es docente de reconocidas instituciones y columnista también en prestigiosos medios en Chile. Alejandro, ¿cómo cerramos el 2021 y cómo se viene el 2022 luego de todo lo que ha pasado en nuestro país? Y bueno, estamos cerrando un año que ha sido completamente original, único en su especie, y bueno, ya despidiéndonos de la pandemia, eso es lo más importante, y recuperando el terreno que tuvimos pre-pandemia. O sea, en otras palabras, esto es como fuimos andando, tuvimos un bache, o sea, caímos, y por fin ahora estamos recuperando, digamos, cómo eran las cosas antes de la pandemia, desde el punto de vista de las cifras. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que el desempleo está llegando, va a cerrar el año bajo el 8%, lo cual es súper bueno. Digamos que ya hay otros indicadores. ¿Qué hay de por medio el tema de la inflación? Estamos cerrando el año con una inflación súper alta, una de las más altas en décadas. Y claro, descontando eso, la verdad que uno dice, bueno, sobrevivimos al 2021 desde el punto de vista de logramos capear esto, pero todavía esto no se termina. Y eso hace que el 2022 eventualmente uno sea cauto. O sea, por ejemplo, el tema de la inflación va a seguir siendo tema para el próximo año, eso es sin duda. Y digamos, si bien el empleo se va a mantener, hay ciertos elementos, como por ejemplo algunas reformas que se vienen, que eventualmente también están generando algún tipo de ruido de por medio. Pero hasta ahora, en conclusión, uno puede decir que estamos cerrando bien el 2021 y vamos a partir el 2022, eh, digamos, con un buen pie. Bien. ¿Cuáles son las principales variables que van a afectar a los negocios el próximo año? Hay una en particular que son las mutaciones del COVID. El tema de Omicron está haciendo mella en el resto del mundo. De hecho, hay países que volvieron a las cuarentenas severas, etcétera. Chile, eventualmente, gracias a la tasa de vacunación que tenemos y a la diversidad también de vacunas, que eso también ha sido interesante, a la diversidad de vacunas hemos estado mejor protegidos. Pero eso no quiere decir que esto eventualmente se haya acabado. O sea, en otras palabras, tenemos que seguir cuidándonos, etcétera. Falta poco para que eventualmente se generen más fármacos, etcétera, y más políticas que eventualmente lo vayan disminuyendo. Así que el tema de las mutaciones de COVID va a estar ahí de por medio. Y por otro lado, se vienen reformas, ahora digamos, con que ya sabemos quién es el presidente electo, ¿no es cierto? Gabriel Boric, va a asumir. Y la parte buena es que ha asumido con un discurso bastante conciliador, un discurso integrador también, y desde ese punto de vista calmó los mercados. Los mercados están bastante calmados con respecto, digamos, a la elección. Lo que sí hay ahora son temas puntuales, como por ejemplo las reformas que se vienen al trabajo, a las AFPs, el tema de minería también se va a ir bien afectado, y también hay todo un tema de impuestos de por medio que nos va a afectar a la mayoría. Así es. Cuéntanos también sobre los impuestos regresivos y versus los impuestos progresivos y cómo eso puede afectarnos a nosotros como consumidores. Exacto, para contar. Dentro de las reformas que se quieren hacer, por ejemplo, el tema de pensiones, el tema de salud, el tema de educación, van a ser siempre temas que estamos todos de acuerdo que hay que tener, digamos, bien armados y que eso generan, digamos, una sociedad justa. Tener una buena pensión, yo soy de los que opina que es un derecho que eventualmente se tiene que garantizar, etcétera, etcétera. El tema está que si bien podemos estar de acuerdo con ello, la pregunta es cómo lo financiamos. Y para financiarlos hay que cobrar impuestos.
Y ahí es donde el tema se vuelve un poco más complejo, porque nuestro sistema tributario en Chile es un sistema tributario con impuestos principalmente regresivos. Hay dos tipos de impuestos, que son los impuestos regresivos y los impuestos progresivos, que era lo que me comentabas, o me preguntabas, y nuestro país usa principalmente impuestos regresivos. ¿Qué significa eso? Cuando uno mira los impuestos, para ver si son justos o no, uno tiene que medir cuánto porcentaje de mis ingresos yo gasto en impuestos. Fíjate qué interesante. En otras palabras, cuando uno dice, ya, pero el IVA es un impuesto justo, porque el IVA, por ejemplo, uno dice, todos pagamos el 19%, así que por ende es un impuesto bastante justo, porque todos pagamos lo mismo. Pero no se miden de esa forma los impuestos, sino que se miden en base a qué porcentaje de tus ingresos tú destinas al IVA. Por ejemplo, supongamos que tú compras pan, no sé, a 1.000 pesos el kilo, yo sé que está mucho más caro que eso. Si uno compra pan a 1.000 pesos el kilo, paga 190 pesos de IVA. Eso es lo que uno paga impuestos. Si es que tú ganas 1.000 pesos la hora, por decirlo así, tú estás gastando 19% de tus ingresos en el pago de impuestos. Si tú ganas 10.000 pesos la hora, tú estás gastando solamente el 1,9% de tus ingresos en el pago de impuestos. Y ese es el concepto de regresivo, que uno dice, entonces, claro, a mayor ingresos que yo tengo, eventualmente menos es el impuesto que yo pago, menos es la porción de mis ingresos totales los que yo destino eventualmente al pago de impuestos. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que como el 60%, cerca del 60%, son impuestos regresivos y ellos están representados por el IVA y por otro lado también por el impuesto a las gasolinas, el impuesto, a los combustibles. Y esos técnicamente son los que se están llevando gran parte de nuestro dinero. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando aparecen reformas, etcétera, dice, vamos, por ejemplo, ahora que está la ley corta para la pensión garantizada universal, uno dice, ok, perfecto, pero, por ejemplo, se quieren subir impuestos, como por ejemplo ponerle IVA a los servicios. Entonces uno dice, bueno, pero eso nuevamente lo termina pagando principalmente quienes tienen menos ingresos, la clase media, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces es ahí donde está el foco, donde uno dice, ok, financiemos eventualmente esto, pero ¿cómo va a ser la estructura de impuestos? Porque no estamos avanzando en impuestos progresivos, sino que estamos profundizando los impuestos regresivos. Y dentro de eso, los impuestos, porque es importante conocer esta diferencia entre progresivos y regresivos, y empezar a exigir como sociedad que sean impuestos progresivos los que vayan financiando todas las cosas de aquí para adelante, es porque en regiones, nosotros que somos de regiones, eventualmente, por ejemplo, el ingreso per cápita es menor que en Santiago. Y al final terminamos pagando impuestos que son diseñados en base a la realidad de Santiago. Entonces, ahí es cuando uno dice, oye, pero nosotros en Arica, ¿nos podemos dar el lujo de pagar un impuesto del 19% de IVA con los ingresos que tenemos? Nos podemos dar el lujo de pagar el impuesto a los combustibles que pagamos, y no solamente eso, si nos suben el impuesto a los combustibles, porque al final, claro, en la realidad de Santiago, donde hay contaminación y hay tacos, uno dice, ok, ocupemos el impuesto a los combustibles para que no hayan tanto tacos, para evitar la contaminación. Exacto. Pero después viene alguien de, no sé, Paipote y dice, oye, pero ¿y por qué tengo que pagar yo este impuesto si aquí no hay ni tacos ni contaminación? Y también, para qué hablar, por ejemplo, en el norte, las distancias son mucho más largas. O sea, en el norte de ir de un poblado a otro, a visitar un familiar o algo por el estilo, son horas de viaje muchas veces, cosa que no sucede en la capital. Entonces, desde ese punto de vista, ahí está la duda de cómo es nuestra estructura tributaria, tenemos que poner ojo en eso, y eventualmente que todas las buenas intenciones se van a financiar eventualmente con impuestos que hasta ahora, sin modificar nuestro sistema tributario, lo vamos a terminar pagando principalmente la clase media y quienes menos tienen. Claro. ¿Cómo ves yo tengo la percepción, bueno, no la percepción, es algo que me ha tocado ver por los medios, seguramente tú también, respecto a la certidumbre o no del futuro gabinete de Gabriel Boric, y cómo eso va a ayudar, esa certidumbre o no, a la economía del país? Para contar cómo está ayudando, este año nosotros vamos a crecer al 12%. Ese es el crecimiento del PIB y vamos a lograr que el desempleo va a cerrar bajo el 8% este año. Para el próximo año se espera que el Producto Interno Bruto crezca solamente un 2% y que el empleo termine el próximo año también un 8%. O sea, en otras palabras, estamos diciendo que el próximo año se viene parejo.
vamos a mantener lo que tenemos hasta ahora. O sea, que en otras palabras, esta cosa no va a mejorar, pero tampoco va a empeorar. Hay dos elementos que llevan a concluir esto y que tienen que ver primero que nada con el discurso de Gabriel Boric ahora que fue electo, el cual, insisto, fue bastante bueno. Los indicadores económicos marcharon súper bien después de su elección. ¿Por qué? Porque ha tenido un discurso conciliador, ha tenido un discurso de tranquilidad. En otras palabras, no se fue al extremo ni tampoco mantuvo, digamos, un discurso extremo, por el contrario, se fue más hacia el centro, convocando voluntades. Pero ahora queda la duda, ok, ese ha sido el discurso, veamos el discurso en la práctica. En la práctica, ¿quiénes van a ser los que lo van a acompañar? Y si el gabinete, por ejemplo, queda compuesto por personas que son de extremo, vamos a tener un gobierno de extremo independiente del discurso que tenga el presidente. Si eventualmente convoca a personas que son más moderadas y de centro, eventualmente vamos a tener un gobierno que va a ser más moderado y de centro. Por ejemplo, en la cartera, desgraciadamente, Andrés Repeto, se me olvidó el nombre, digamos, ella declinó ser ministra de Hacienda, que era una excelente candidata. Una excelente candidata, hubiese sido la primera ministra de Hacienda mujer, lo cual hubiese sido histórico. ¿Y por qué hubiese sido muy buena candidata? Porque eventualmente apoya digamos, el programa de Boric, pero también lo aterriza. Y lo aterriza de una forma que uno dice, ok, hay que hacer cambios y los cambios se van a hacer, pero se van a hacer de forma progresiva o, digamos, bien hechos para que perduren en el tiempo. Exacto. Y frente a ello, ¿cómo se ve, cuál es el escenario del dólar? ¿De qué dependerá si baja, sube? Porque ha venido a la baja. Ha estado, claro, el dólar, mira, nuevamente, estamos acá on fire en la radio, ya es cuarta vez que le damos pero medio al dólar. Yo había comentado que para esta sesión podríamos tener dos bandas, entre los 800 y los 860, que dependían con este tema del discurso, etcétera, y el dólar hoy día está en 857. Para los próximos 30 días lo más probable es que baje. O sea, si volvemos a conversar, el dólar va a estar en 800, pero eso tiene que ver con un tema 100% estacional. El dólar suele bajar entre enero y febrero, el dólar empieza a bajar un poco. Pero todo esto depende del gabinete. Si el gabinete es de centro, el dólar va a tender a bajar, se va a moderar hacia los 800, pero si el gabinete eventualmente, por ejemplo, incluyese muchas personas del Partido Comunista, por ejemplo, eventualmente el dólar se va a mantener dentro de los 8.50 a pesar de la estacionalidad en enero donde el dólar suele bajar. Ok, perfecto. Bien. ¿Y qué recomendaciones tenemos para las personas respecto a la economía familiar para el 2022? Con todo este contexto que venimos hablando todos los meses en tu espacio, Alejandro, ¿qué recomendaciones tú le das a las personas respecto a la economía familiar para el próximo año? Lo primero es comprender que primero que nada que todavía la pandemia no se acaba, pero tampoco, digamos, va a estar presente como la vimos años anteriores. Sí que por ende el escenario mejora. Uno puede decir, ok, ya no hay pandemia, la pandemia va a mejorar, pero sobre todo los emprendedores de Arica tenemos que seguir preparados para la venta en línea, para seguir vendiendo en línea, etcétera, etcétera. Y también por un segundo factor, las personas están cambiando sus hábitos de compra. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las compras en línea. De hecho, hay algo que sorprendió al mercado, que son cifras que salieron hoy día en la mañana, que el comercio virtual durante esta Navidad, a pesar de la apertura, empieza a ser dominante con respecto al comercio virtual. Y creo que eso es una muy buena noticia y una muy buena tendencia, y a todos los emprendedores de Arica es decirle, bueno, los canales digitales los tenemos que mantener, los tenemos que potenciar, porque la pandemia todavía no se termina, está el caso de Omicron, etcétera, se está gestionando súper bien, pero hay que estar preparado. No creo que eventualmente volvamos a las cuarentenas, pero por si acaso hay que estar preparado. Y segundo, la gente cambió sus hábitos de consumo y hoy día están privilegiando el tema en línea. Así que desde ese punto de vista hay hartas oportunidades, etcétera. Para las familias en general, claro, estar atento a las señales. Se viene un año mejor de lo que se esperaba, desde el punto de vista político, como comentaba. Se ha mesurado los escenarios, se ha mesurado el discurso, con ello los escenarios,
Así que por ende, claro, es un año para, digamos, mantener una tendencia como de resguardo, pero sin entrar en pánico. Esto es como decir, ¿sabes qué? Sigamos cuidándonos, eventualmente sigamos ahorrando en la medida que podamos, eliminemos deuda. Eso también es importante, el tema de eliminar deuda, y eventualmente sigamos en esta tendencia más conservadora. ¿Por qué eliminar deuda? La inflación va a seguir siendo un tema importante para el próximo año. Entonces eso quiere decir que el Banco Central va a subir las tasas de interés. Cuando el Banco Central sube las tasas de interés, por ejemplo, los créditos bancarios se hacen mucho más caros. Y si se hacen mucho más caros, eventualmente estar endeudado implica que uno va a pagar más. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una línea de crédito usada, tengo tarjetas de crédito usadas que tienen una tasa flotante, que la tasa va subiendo con los días, va variando, eventualmente eso se va a hacer más caro. Entonces, claro, ahí la invitación es, si pueden eliminar deuda, eliminarla, y si podemos dejar de vivir en base a deuda, también. Y en base a lo que tú dices, el próximo año no debería, en base también a la inflación, obviamente no debería ser un año donde la gente vaya a comprar departamentos, casas. ¿Por qué? Porque endeudarse va a salir caro. Exacto. De hecho, para hacer una idea, ya hoy día comprarse una casa es un 40% más caro en el largo plazo, si lo hago con un crédito hipotecario, de lo que era hace 3, 4 meses atrás. O sea, estamos hablando de pagar un 40% adicional con esta pequeña alza de tasa, con lo que vamos a hablar de un 60% adicional. Entonces, efectivamente, no es el momento para comprar viviendas, etcétera, dependiendo de las condiciones del crédito. Si es que eventualmente encuentran un banco que esté dando créditos en pesos y no en UF, bienvenido. Porque claro, ahí va a estar el problema, en la base de los créditos, que está más cara. Sí. Y saber también aprovechar mejor el dinero que uno tiene, no gastar en cosas que no sean necesarias, y obviamente, como tú bien decías, tampoco endeudarse en aquellas cosas que por ahí hoy no la necesitemos, para un poco tener la certidumbre de que vamos a lograr pasar quizás este 2022, un 2022 que va a estar marcado por el gabinete, el nuevo gabinete o el gabinete que asuma, la convención, las reformas o los cambios estructurales que se dicen que van a existir, y eso nos va a tener un poco entre los movimientos de los típicos temblores que siempre nos acompañan en nuestro largo y ancho y angosto país. ¿Sabes qué? Yo creo que la analogía correcta vendría siendo como: vamos a tener un muy buen verano, pero hay que ponerse harto bloqueador. Claro, en el sentido que, claro, también está el ruido que genera la Convención Constitucional. Vamos a ver qué sale de ahí, pero por ahora, ya saliendo de estas, por último, estas elecciones, lo que se ha visto hasta ahora, que digamos se sabe ahora mucho más de lo que se sabía antes, uno dice, ok, se viene mejor el próximo año, pero ojo, está todavía el tema de la pandemia, lo más probable es que no empeore, pero si todos ponemos de nuestra parte. Entonces tampoco es una cosa relajarse, hagamos nuestra parte, mantengamos la contenida. Por otro lado, el tema en relación a empleos, etcétera, se va a mantener, no hay razones para preocuparse, decir, oye, me voy a quedar sin trabajo ni nada por el estilo, pero tampoco se están generando nuevos puestos, tampoco es que digamos, oye, sé que si no me gusta mi trabajo me voy y encuentro otro. Entonces uno dice, ok, seamos mesurados por ese lado. Se vienen temas inflacionarios, lo cual implica que los precios de las cosas van a estar más caras por un tiempo. Lo bueno es que todo esto tienda a eliminarse hacia mediados de año, tanto la inflación como eventualmente nuevos rebrotes de pandemia para mediados de año, hacia junio o julio. Eso ya debieran empezar a quedar en el pasado. Y la razón de ello está, claro, en el caso de la pandemia, porque se están generando nuevos fármacos, etcétera. Y por otro lado, desde el punto de vista de la inflación, es porque ya hacia junio o julio debiera estar la producción mundial ya más ad hoc, más recuperada de lo que necesitamos. Así que desde ese punto de vista, esa es como la idea. Decir, ¿sabes qué? Las cosas se van a mantener, van a estar bien, pero tenemos que ser cautos, no es el momento para tirar la casa, ¿no es cierto?, por la ventana ni nada por el estilo, sino que, exacto, ser mesurado. Ok, ser mesurado y estar atento a lo que pueda ir aconteciendo en las próximas semanas. Alejandro, te agradezco por compartir nuevamente este espacio en Región Emprendedora. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo año, y que pases una linda Navidad junto a los tuyos. También saludos a todos por allá, a todo el mundo en Arica. También muchas gracias por soportarme este año.
Sí, nos vemos el próximo año con todo, obviamente. Y también los mejores deseos para todos allá en Arica, que tengan unas muy felices fiestas. Gracias a ti también. Agradecer también a todos quienes nos escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 FM y también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en las redes sociales. No se olviden que este programa tiene un reprise el domingo. De todo corazón, que pasen una linda Navidad en familia, muchos abrazos, muchas conversaciones sanadoras. ¿Sí? Si usted tiene una conversación pendiente, si por ahí tuvo el roce con algún familiar, que el nacimiento del niño Jesús sea un buen motivo como para reencontrarse, como para perdonar, para perdonarnos y prepararnos para que cuando llegue el cambio de dígito, el 2022, comencemos mejor preparados, más tranquilos, más livianos y no con una carga, con esa mochila que quizás nos tocó cargar, no solamente el 2021, también el 2020, producto del inicio de la pandemia. Quédense en Radio Capísima, no sé si después viene el noticiero de José Toribio Vergara. Viene el noticiero, ok. Viene el noticiero central, Ojo de Águila, y nuestro productor nos acaba de comentar, así que quédense atentos para ver qué noticias tenemos en la región. Cuídense, si va a tomar, no maneje, que tenga una linda Navidad. Igual nos vemos el próximo viernes 31 para cerrar el año en Región Emprendedora. Buen fin de semana y una feliz Nochebuena. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora.